¿Sabían que la pandilla más grande de Texas se llama Tango Blast y que tiene más de 19,000 miembros? No, definitivamente no sabía eso. Eres un estuche de monerías desde que regresaste. ¿Dónde dices que estuviste? Pues por aquí y por allá, carnal. Una vez en una pelea de perro. ¿Qué carajo fue eso? ¿Alguien intenta entrar a la casa? Voy al baño. Yo te ayudo. Digo, yo también voy. Pero no tenemos 2 baños. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hermoso secreto! ¡Ah! Uy. Usted no diga frío, carnal, nos lo vamos a pasar chido. ¿Y Bernard? ¿Y la pizza? Este programa está patrocinado por Rocket Art Tattoo Studio. Rocket Art Tattoo Studio es el lugar perfecto para plasmar tus ideas en tu piel. Expresa tu ser. Encuentra una gran variedad de joyería y los más altos niveles de calidad. Contamos con distintos servicios de perforaciones, diferentes estilos de tatuaje y tintas UV. Rocket Art Tattoo Studio. Lo importante se lleva en la piel. ¿Estás bien? ¿No has agarrado tu café? Bueno, creo que estás un poco callado ahí. Creo que empezaré, ¿va? Bienvenidos a Conversatorio, una vez más, otro viernes más. Qué dicha estar aquí con ustedes. Gracias a César en los controles, Juan Carlos en la producción de este programa. Bienvenidos a Conversatorio de Por Foro Café Radio. Yo soy Said Tapia y estamos en una nueva emisión. Antes de empezar, quiero recordarles que en Prometeo Cinema tenemos un montón de servicios a su alcance, tales como lo que son video, fotografía, producción y redacción, animación, entre otras muchas cosas más. Así que no lo piensen más y si necesitan algún tipo de servicio de contenidos para su marca o proyecto, aquí estamos a sus órdenes. Permítanme, voy a revisar un mensaje. Rapidísimo. ¿Y eso? No quiero hablar de eso. Ok. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Bien, amigo. Creo que ya puedes hablar más. Estabas muy callado. ¿Sí? Ah, Un poco, sí. bueno. De vuelta a la realidad. Hola, amigo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Con ustedes, Álvaro Leonardo Gutiérrez, para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Ay, hoy tenemos un gran programa, amigo. Tenemos un gran programa, pero no sientes como que entra el chiflón. Dame un segundo. Sí, claro. Gracias. Eso no sucedió aquí. Ok. Tenemos un gran programa el día de hoy. Justamente, como pudieron ver en los promocionales, el día de hoy hablaremos de educación y cultura. Pero para llegar a ello, tenemos una selección de algunos contenidos que estuvimos viendo durante los últimos tiempos que queremos comentar con ustedes allá en casita. El primero de ellos, amigo, ¿podrías decirnos cuál es? Bueno, vamos a hablar sobre Inside de Bob Burnham. Nunca he podido pronunciar su nombre bien, debo confesarlo. Qué bueno, por eso te lo pasé a ti, porque la verdad no tengo idea cómo se diga. Pero hablemos de Bo. Ay, Inside. Inside es otro de estos especiales que se generan a partir de la cuarentena. Y
a diferencia de lo que pudo haber hecho Juan Pazurita en algún momento. Y Luisito Comunica. Esto está bien hecho, sí. Para empezar. En primera instancia, Inside está bien hecho. Y habla mucho acerca de la inquietud creativa, me parece. Es algo muy, muy interesante porque empieza a entrar, ¿no? Desde el debo seguir creando, tiene sentido seguir creando a pesar de que el mundo se está acabando sí. Y sin verso, sin esfuerzo. En este caso, amigo, ¿qué más podrías decir de Inside? Bueno, a mí me pareció muy interesante como... Gracias, pues, buenas noches. como pues usa como estas... Justo explota el término de hacer cosas en tu cuarto, güey. Uh-huh. Sí, lo lleva a un nuevo nivel. Ajá, lo lleva a un nivel bastante alto, diría yo. Me gustan mucho los juegos de iluminación que hace, como todo este asunto, por decir la parte del stream, que justo la video reacción que hace, que es como muy meta, que no te lo esperas, pero está bastante chido. Tiene muchos puntos álgidos este especial. Viene de la mano de Netflix. Uh-huh. Entonces Netflix tiene un problema de bipolaridad. Sí. Genera un gran contenido que todo el mundo ve, luego genera uno muy malo que todo el mundo ve, luego genera uno muy bueno que nadie ve. Y tiene los demás. Sí. ¿No? Entonces es una productora un poco inconstante, es como mantener unido el Imperio Romano, me parece. Exacto. Pero pues bueno, para los que no tienen un contexto de quién es Bo Burnham, básicamente él es un comediante estadounidense que inició su carrera, me parece, justamente en un programa de MTV, creo, muy joven, él empezó a hacer especiales de comedia, creo que a los 18, también tenía su canal de YouTube. Su Vine también. Y se volvió estrella de Vine, sí. También era en el ya sepultado Vine, tenía como una gran fanbase, entonces... él como comediante entiende también lo que es este lenguaje, es que no es lenguaje cinematográfico, es lenguaje de consumo virtual, es lenguaje de consumo, no sé, de celulares, no sé, de masas actuales, porque justo al empezar a hacer como contenidos tan cortos como lo era Vine, que era una red social en la cual, pues sí, ya tenías 10 segundos, ¿cuánto era? Un minuto, ¿no? Un minuto, así, o sea, tenías un tiempo muy reducido para generar historias, ¿no? En ese tiempo que era muy revolucionario, pues en ese momento generaba como muchos, chistes rápidos, pero muy contundentes, ¿no? Sí. La comedia de Bo es muy ácida. Sí, debemos decir que es una comedia muy ácida y muy crítica, ¿no? Por el sistema, ¿no? Empezando de que él acepta que es un hombre blanco heterosexual. Sí. Por ello, justamente, pues obtiene como varios privilegios ante la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de aquí creo que se basa su comedia, ¿no? Él entiende su lugar en el mundo, él entiende su privilegio. Y eso es muy importante de ponerlo, ¿no? Porque justamente Inside nos marca esta parte. Él se retira después de varias crisis de ansiedad. Él dice, al demonio, yo ya no quiero más. Después de varios especiales en Netflix, giras, hecho así muchas cosas. Y empieza a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Ya estoy hasta aquí. Me da ataques de ansiedad, no puedo salir ni siquiera, ¿no? Y lo puedes notar ya en sus últimos especiales, o sea, se lo dice literal a la gente. Es que los odio, pero me preocupo por ustedes, ¿no? Entonces, al final habla mucho de esa parte. Posteriormente se pone a escribir poesía. Y luego, y ya vuelve a los reflectores. Hace poco con una película bastante buena, que es A Promising Woman, una mujer prometedora, vuelve también, y es que buena película también, algún día hablaremos de ella, y si no, véanla, está cruda también, bastante cruda, aunque excelente casting, es muy, muy buena, ¿no? Pero bueno, volvamos a otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí viene Bo, para contexto rapidísimo sobre de dónde se percibe este personaje, ¿no? Y justamente hablaba habría con esta parte, ¿no? La inquietud creativa. Entonces, estamos a principios de 2020, en medio de una pandemia mundial, en la cual, pues básicamente todo el mundo se está yendo, ¿no? Pandemia que, por cierto, no se ha acabado y usen cubrebocas cuando estén en espacios. Sean responsables, amigos. Sí, con más de 5 personas, ¿no? No porque ya los vacunen, significa que van a estar ahí, ¿no? Amigos, por favor. No sean así, por favor.
Entonces, hablando después de, dejando de hablar de los irresponsables de por allá, es importante como de donde que él llega y dice, vale la pena seguir creando, o sea, hay tanto contenido, hay tantas cosas, el día a día en internet es abrumador, sí. porque todos nuestros contenidos, incluyendo se pierden, así que meta, se pierden, ¿no? Entre, pues, la gran oferta, ¿no? Entonces, en este momento estamos compitiendo con videos de perritos, videos de mapaches. Los mapaches se están volviendo seriamente populares. Creo que van también a los desbancar. periquitos. Sí, no sé por qué van a desbancar a los gatos. Sí. Algún día. O sea, veo la perspectiva como de ese tipo. Están aplicando la del K-pop, güey. Básicamente es un Corea, güey. Quieren comerse el mundo, los periquitos. Los periquitos están exacto. aplicando eso, sí, exacto. Entonces, es un idiota. Gracias por destruir mi hilo conductor. Entonces, el punto a esto era el hecho de que justo vale la pena crear en un tiempo en el cual hay demasiado contenido, que ya ni siquiera hay una distinción entre situaciones que sean como especializadas o no, ya todos nos lo tragamos de la misma manera. Entonces, Inside empieza a explorar estos temas, ¿no? El cómo funciona el mundo actualmente. Sin aventar spoilers ni nada, porque realmente es una experiencia que tienen que vivir. Sí. Llega como una cuestión muy, muy importante en la cual, pues, volvemos al mismo punto, ¿no? No tiene sentido nada de lo que hacemos en la vida. Y no es por deprimirlos, amigos. No es la idea. O tal vez sí. Pero realmente como que justo un poco la conclusión a la que yo llegué, ¿no? Después de ver este especial, porque justo es un especial de comedia. Después de no haberlo hecho en años, él mismo hace un especial de comedia, grabándose el solo, editándose el solo, haciendo juegos de luces. Tiene un manejo de cámara también muy interesante, porque tiene justo todo este lenguaje del internet, del internet de las cosas. Sí. Entonces, estamos hablando que justo no es como una película en el estricto sentido, pero es un blog de hora y media musical muy interesante, ¿no? Sí. O sea, excelente para la gente que tenemos TDA, que nos distraemos muy fácil. Básicamente toda nuestra generación. Sí, estamos recibiendo impulsos todo el tiempo. Y al final del episodio, pues tenemos como toda esta parte de reflexión, ¿no? O sea, y bueno, ¿sirve? Bo dice que sí, ¿no? Pero al final es una reflexión que creo que nos queda a cada uno de nosotros, ¿no? Como creativos, ¿cómo llegamos hacia esa parte? ¿No? Algo que quieras agregar, amigo. Hablé demasiado, perdóname, por favor. No te preocupes. ¿Algo que quieras agregar? No, creo que lo has dicho bastante bien, amigo. Habla, me robaste las palabras, amigo. Creo que hablabas más al principio del programa, ¿sabes? Sí, creo que teníamos algo especial. No sabes lo que no sé qué te pasó. No. Continuando con el programa de Bo, es importante pensar en justo como esta inquietud creativa lleva como a las personas, ¿no? Y quiero ligarlo como al tema del día de hoy, que es justo educación y cultura. Sin meternos como en nombres, sin meternos como en figuras, ¿no? No, pues quién está a cargo de qué y filósofos y demás. O sea, creo que me gustaría irme más a un punto más alejado, que es justo el cómo nos empezamos a interesar en la cultura, ¿no? Y es una pregunta capciosa, sí. Porque, pues justo, ¿qué es la cultura, no? Entonces no la voy a definir en este momento, porque hay como 40 definiciones, si no es que se está escribiendo una en este momento. Pues, sí, búsquenlas en Google. No, pero hablamos del hecho de que pues, la cultura pertenece a la educación día a día, ¿no? La educación que se da en casa, depende también de la educación que se da en las instituciones, en las escuelas, y depende justamente de las tradiciones, depende como de todo esto, ¿no? A grandes rasgos. Creo que depende como de todas las partes que hay en nuestro entorno, ¿no? Sí, exacto. Sí, es un componente unificador de la sociedad. Entonces, es muy extraño cómo uno, cómo uno se interesa en eso, ¿no? O sea, habiendo tantas cosas en las cuales uno se puede interesar como en Rápido y Furioso y ponerle más neón que llantas a tu carro, es importante. Por cierto, Rápido y Furioso es una gran saga de películas. Le duele a quien le duele. El punto de esto es que cómo uno se empieza a interesar
por lo que le interesa, ¿no? Entonces, un poco la reflexión es cómo llegamos hasta este punto. Entonces, aquí me gustaría que tú nos platicaras cómo te llegaste a interesar por este tipo de temas, porque si lo ponemos sobre la balanza, es muy difícil que suceda. Sí. Entonces, tu caso específico, ¿cómo fue que te empezaste a interesar en esto? Bueno, yo creo que mi principal punto fue como el entretenimiento. Justo hay muchas películas que podrían decirse que son de culto o que tienen ciertos, ¿cómo decirlo? Otro aspecto que sea más allá de entretener. Entonces a mí pues fue como influencia como de mi hermano, que me jaló un poquito a ese aspecto. Justo él, no sé cómo él también descubrió esas cosas, pero él me las enseñó un poco a mí. Entonces yo me empecé a interesar, ¿no? Como de esta parte, ¿no? Como justo películas muy experimentales que vi a mis 12 años. Sí. Entonces, la Navidad de tu pollillo y eso. Exacto, básicamente. Claro. Por supuesto. Entonces, pues sí, ha sido como más esa influencia, ¿no? De ser yo el hermano menor, básicamente. Pero también como que de cierto modo me atrajo, no sé, a mí de cierto creo que es más como, no sé si natural, un poco esa atracción que he tenido, ¿no? ¿Podrías decir que la predilección a la cultura es literal nata? ¿Naces con ella? No lo sé. O sea, sí. Buenas noches, gracias por ver este debate. Oye. No, o sea, no creo. Creo que sí depende mucho del entorno en el que hayas nacido también, ¿no? Que seas un hombre moreno heterosexual. Exactamente. Te lleva al privilegio de poder acceder a ese tipo de cosas. Okay. Sí, Tiene sentido. Es básicamente tener al tío metalero, güey, que te enseña todo este pedo, güey. Es importante, sí. Es un factor específico. Bueno, quiero que pienses justo en esa parte de cómo uno llega a interesarse por las cuestiones culturales. Pero tenemos una nueva sección en el programa el día de hoy. Excelente. A continuación les presentamos la sección Ruleta de Relatos, en la cual podremos escuchar cuentos de nuestra autoría, del equipo de Prometeo Cinema, o sea, no solo nuestra, sino todos los que hacemos Prometeo Cinema. Bueno, ustedes entendieron. Y poderlo escuchar de la voz y la mano de, en este caso, el autor Óscar Castañeda. Sí, porque si no quedó claro, nos dedicamos a hacer estas cosas, ¿no? Porque hacemos contenidos. Pero bueno, vamos a la siguiente sección con el cuento Contacto, de Óscar Castañeda, a través de Ruleta de Relatos. Esto es conversatorio a través de Foro Café Radio. Volvemos. Contacto. Lockdor se sentía abrumado. Al menos así lo percibía. Hacía poco que los de su tipo habían comenzado a desarrollar conexiones complejas en su todavía incipiente sistema nervioso central, y la mayoría estaban todavía en etapas muy tempranas de lo que él ahora vivía con asombro. Como fuese, su cuerpo asimétrico experimentaba algo nuevo que no podía describir, porque sus capacidades cognitivas aún no se lo permitían. Simplemente, una especie de electricidad recorría sus células en algunos momentos, sin que él tuviera un ápice de control sobre esa irrealidad ahora existente. Mientras se desplazaba por lo que alguna vez los científicos de una extinta humanidad llamaron caldo primigenio, Lockdor se preguntaba sobre todo esto que ahora le preocupaba. Ya no era solo sintetizar su alimento, reproducirse y, con el paso de un tiempo sin cuenta, perecer ante las adversidades de la nueva vida. Sus células, preparadas para consumir luz y convertirla en energía, estaban ocupadas en una nueva materia, incomprensible todavía. Él no formaba parte de una colonia. La comunidad no era una parte de su desarrollo, ni algo crucial para la supervivencia de los suyos. Se llamaba Lockdor. No sabía por qué, pero algo le decía que así era. El nombre le resonaba en el cuerpo, a pesar de no tener un sistema vocal. Había algo nuevo, algo diferente. Eventualmente, en las derivas naturales del agua de la vida, se cruzaba con algunos otros como él. Lo sabía porque, en la cercanía, la emisión de vibraciones era un método común para avisar de su presencia a los símiles y, al mismo tiempo, evitar producir sonidos más altos que algunos potenciales depredadores pudieran percibir y aprovechar. Los de su tipo no podían darse el lujo de desaparecer. No después de lo difícil que había sido asentarse de nuevo en las otrora inhóspitas humedades de una tierra devastada.
La persistencia era la cualidad más fuerte de los suyos, y por ello pasó lo que pasó. Las vibraciones se lo hicieron saber. Había otro individuo como él, otro individuo abrumado, que no podía centrarse simplemente en existir y que pensaba en otras cosas. Las vibraciones eran diferentes, pero consonantes, parsimoniosas, se sentían en la parte central de su cuerpo, chocaban con él y le comunicaban un mensaje importante, que no estaba solo. Las corrientes eran fuertes, más fuertes que sus frágiles cuerpos traslúcidos. Parecía que, a pesar de vagar en las mismas aguas, eran incapaces de tener algún otro contacto. Lockdor cayó en cuenta de algo. Nunca había tocado a uno de los suyos. No conocía otra sensación que no fuese la del líquido inundado de proteínas, nutrientes y otros organismos en la lucha por trascender. Lo meditó sin saberlo durante grandes lapsos inmedibles. Lo tuvo en su sistema por mucho tiempo, pero a pesar de lucubrar con profusión sobre cómo sería un posible encuentro, no había respuesta. Sus capacidades todavía no le permitían saber eso, no deberían permitirle, incluso poder pensar en lo que pensaba. Algo era diferente en él, pero no podía saber qué. En un mundo de segundas casualidades, el contacto era inevitable. Ante toda la expectación, Lockdor percibió a uno de los suyos acercándose entre las verdosas aguas, con una vibración común. Comprendió que no era lo que esperaba, pero debía tomar la oportunidad, así que lo hizo. Y nada pasó. Nada fue distinto a como era. Su cuerpo no tuvo ninguna reacción, y no pareció haber una interacción más profunda con aquel otro desconocido. ¿Era así todo el contacto? Tal vez su cuerpo no podía procesar ese tipo de sensación, pero ¿cómo iba a saberlo? Solamente era un organismo primigenio en una más de las oportunidades para vivir. Tal vez aquella dispersa sensación en su imaginario centro era solamente una anomalía, algo que no tenía una razón real de existir. Y así la vida siguió su curso. Lockdor flotó, se hundió y siguió siendo lo que era, un organismo con preocupaciones adquiridas, con curiosidades sin respuesta y con una incesante necesidad de encontrar algo que no sabía si existía. Lockdor la pasaba esperando algo inesperado, un destello cósmico que lo llevara a entender eso que no sabía que necesitaba entender. Por momentos, en su todavía incapaz mentalidad, pensó en dejarse llevar hacia las aguas más frías, donde la paz reinaba, aunque las condiciones eran agrestes para los de su tipo. Desistió. No sabía qué sabía, pero tenía presente que debía permanecer. Algo habría de aparecer. Y así fue. Durante uno de sus prolongados descansos en el lecho de este mar de oportunidades, pudo sentirlo de nuevo. Fue algo imprevisto, como el repentino calor de un abrazo cariñoso, como el tibio roce de la piel del ser amado. Aunque Lockdor no podía saberlo, a su lado estaba ese organismo, aquel espécimen esperado, la respuesta a sus incógnitas. De alguna manera, este lo había encontrado, porque también estaba en una búsqueda constante. Sus cuerpos se iluminaron. Lockdor no sabía que su cuerpo podía hacer eso. Aprovecharon las tibias corrientes para hacer círculos y percibirse, conocerse, saber qué era lo que el otro tenía para contar. Todo sin decir una palabra. Los tonos azulados de la luz emitida contrastaban con los colores rojizos de un agua destinada a ser la cuna de nuevas especies, nuevas formas de vida complejas que le dieran de nuevo a la Tierra una oportunidad de llegar lejos, de alcanzar las estrellas. Todo esto era nuevo para ambos, y todas estas nuevas sensaciones invadían sus cuerpos como la luz de un rayo iluminaba los días en esa moderna Tierra primitiva. Se acercaban y se alejaban formando figuras de lo que algún día podría volver a conocerse como geometría, disfrutando las vibraciones consonantes que no habían podido experimentar con ningún otro ser. Consideraron prudente seguir las mareas en compañía. Su brillo se apagó poco a poco, como una forma de protegerse de los demás. Una forma de proteger este nuevo vínculo de los demás, de todas esas criaturas sin lazos, sin un designio más allá de la vida para mantenerse unidos. Se dejaron llevar por las aguas sin tiempo, esperando trascender en unidad. Sin darse cuenta, estos dos seres conocieron algo que ya no existía, algo que le dio forma a una realidad ahora extinta y que al final de sus días ya no existía más.
Los dos lo supieron. Y volvemos Hola, a ¿qué tal? Conversatario por Foro Café Radio. Conversatario. Conversatario, la noche galapa. Espero que les haya gustado mucho ese cuento, autoría de Óscar Castañeda, en esta nueva sección, Ruleta de Relatos, en Saluditos la cual... a Oscar. Saluditos a Óscar, donde quiera que esté. Y además, pueden encontrar este y otros cuentos más en nuestra página web, en la sección de blog, justamente en los apartados que dicen Ruleta de Relatos. Tenemos un montón, entonces, además de varias columnas muy interesantes que podrían, pues, gustarles. Sí, también tenemos unos cuantos cómics. También. Chéquenlos, ¿no? Están chidos. Están bastante buenos. Iba a decir, podría interesarles porque son interesantes. Hoy vengo Muy interesante. Hoy vengo muy interesante, Señora amigo. interesante. ¿Sabes? Sí, exacto. Para los que apenas nos están viendo, si es que alguien nos está viendo en este momento, estamos hablando sobre educación y cultura. Estamos hablando acerca justamente de las influencias y qué es lo que lleva a uno a interesarse por los temas culturales. Y nos estabas contando un poco sobre ello. Claro. Bueno, otra parte de lo que como de que me influenció en mi infancia, más que nada, fue como que mi papá nos enseñó desde muy pequeños como a estar dibujando. Entonces como que de ahí le agarramos mucho el gusto al arte, ¿no? Y yo creo que ya meterte en el arte justo te lleva como a muchas cosas que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y es que el dibujo es la droga de entrada, o sea... Exacto. Es como la... Bueno. Sí, o sea, sí, dependiendo justo de ese tipo de educación que tengas, ¿no? Si bien todos los niños pues empiezan rayando algo en algún momento, Ajá. a los que creo que se les incentiva más a ello, como que suelen tender a empezar a generar estos intereses, justo ¿no crees? porque justo buscas referencias, ¿no? Justo en otros artistas que a lo mejor te gustó algo que viste y... Sí, empiezas ya a dibujar tus empiezas Gokus. andar. Exacto, Sí, güey. tus Gokus. Akira Toriyama fue mi influencia. No, de hecho no empecé con Goku. Fue muy raro. Yo empecé con los Simpsons, güey. Tú empezaste a dibujar Simpsons. Sí. Ah, bueno, también es otra referencia como bastante básica. Pero pues los hacía mamados con Super Saiyajin, güey. ¿Por qué? No sé, güey. Estás enfermo. Sí. Quedé un poco descolocado después de tremenda revelación, pero es importante empezar a incentivar a sus hijos a que, a pesar de que dibujen Simpsons mamados, dibujen para que se interesen sí. por este tipo de cosas. Es importante para el desarrollo de un niño saludable, o al menos uno entretenido. El punto de esto es de que además, sí, es una importante influencia, es una muy importante, ¿no? Que tu círculo familiar como que también pues, te empiece como a dar ese tipo de cosas, ¿no? Un poco, tal vez en un afán como de que pues no estés molestando, ¿no? Por un lado, pero o también... tal vez como de, yo no pude hacer esto, hazlo tú, ¿no? También, es que las razones por las cuales se genera, pues ya es un tema totalmente aparte, ¿no? Pero... creo que sí es importante como que de pronto exista esta tendencia a generar, y no tanto porque el niño o alguien se dedique a una situación cultural en el futuro, no es tanto por eso, sino porque pues la verdad está más que comprobado que justamente el habilitar también este tipo de acciones pues genera como también el tipo de pensamiento lateral, sí. Que justamente es poder empezar a ver otros aspectos, ¿no? Otro tipo de... Sí, cuestionarte un poco más. De aristas sobre las cosas, ¿no? Y también sobre todo el pensamiento creativo o el tipo de inteligencia creativa. Exacto. Lo que hace es encontrar otro tipo de soluciones para los problemas, ¿no? No solamente estás yendo justo como a B, sino que puedes darle varias vueltas, ¿no? A la situación para encontrar una solución a un problema pues que se necesita, ¿no? Entonces, esa es de las ventajas que hay a partir de este tipo de educación. ¿Ibas a decir algo, amigo? No, solo te iba a preguntar que cómo entraste tú también. Yo como entré, es como si me hubieran arrestado, amigo. Sí. Sí, ¿y tú por qué estás aquí? Primer día de la carrera. Igualito. Sí, misma energía, misma vibra. Yo como entré, igual, empecé es que sí, empiezas a dibujar, ¿sabes? O sea, hay una influencia muy grande acerca de eso, como dices, ¿no? También vengo siendo el hermano menor, ¿no? Entonces, cuando... no, equipo, ¡woo! ¿No? Entonces, cuando eres ese tipo de persona,
adquieres muchos conocimientos, ¿no? Al final de tus mayores. Ajá. Y dependiendo mucho, pues, la brecha generacional, ¿no? Pues también es como de topas que ya tu hermano o tus primos, ¿no? Están viendo, pues, filmes como serbios acá medio extraños, ¿no? Ajá, Y tú exacto. te marca, ¿no? Sí. te marca de alguna manera. Y entonces es importante pues esa parte, ¿no? O sea, como llevarlos, porque al final cuando eres niño lo ves de una forma muy lúdica. Ujú. O sea, es divertido, es entretenido, es bla, 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 Ujú. ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho que además de que a mí me gustaba como mucho dibujar y Ajá. todo este tipo de cosas, la gente con la que me juntaba en la escuela también como que tenía ese tipo de intereses. O sea, Ujú. había como... Había una cosa que se llamaba retas de placa, porque los borros se sentían grafiteros. Entonces hacían sus placas y con sus colores mapita, pues ya los coloreaban y así. Sí, sí, sí. Y entonces, ya el que estuviera como mejor desarrollado, Ujú. pues ganaba y se quedaba con la placa del otro y el otro no podía utilizarla, ¿no? Entonces, pues imagínate el deshonor del morrito de 8 años al ya no poderse llamar Kaiser, ¿no? No, No puedo a mí me marcar en el pasó en baño. la secundaria, güey, pero yo era como el dealer, güey, de graffiti. ¿Por qué? Güey. Porque los grafiteros no sabían dibujar ahí, güey. Y yo era como el güey que dibujaba chido, güey. Entonces todos me pedían, güey, hazme una placa, güey. Sí, pues, va. Creaste vándalos y gracias 20 varos. Sí, gracias. Es un gran negocio, Sí. amigos. Dependiendo del enfoque, es importante ver cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Pero la cultura sí deja. A veces. A veces. ¿No? Entonces, es un poco eso, y evidentemente, pues, creo que también coincidió con la televisión abierta de... No, nuestra época. Sí, sí, o sea, la llegada de pues, anime, ¿no? Y la llegada de las caricaturas. No, y de justo tipo como de que Cartoon llegó Network. tardío todo lo de los 90s, que fue como muy experimental. Sí, creo yo. exactamente, ¿no? Entonces ya como que nos llega a nosotros y pues es muy cautivador. O sea, Ujú. es muy, muy cautivador. Alguna vez hablabas de Samurai Jack, alguna vez hablabas, ¿no? O sea, de todo lo Sí, que... sí, sí. Creo que Henry Tartakovsky es el autor de, pues, de todas estas caricaturas de Cartoon Network que fueron muy, muy importantes en ese tiempo. Sí. Y creo que fue una gran influencia como para empezar tanto la narrativa como el estilo de pronto de ilustración que yo empezaba a generar. Entonces, a mí sí también me marcó muchísimo, ¿no? O sea, sí Ujú. fue muy, muy importante Sí. el poder empezar a consumir ese tipo de cosas. Y sobre todo, la gran magia fue esa, que se me permitió consumirlas, ¿no? O sea, desde morrito, Ujú. iba a ser un chiste muy estúpido, pero mejor no lo hago. Desde morrito se me permitió consumir este tipo de productos. Y eso evidentemente pues te ayuda a generar habilidades, ¿no? O sea, Ajá. luego creces, te das cuenta que apestas para ello, porque llega otro vato que dibuja mejor que tú, y pues ya se van al demonio tus sueños, ¿no? Y te dedicas a producir, ¿no? O sea, tus sueños de ser pintor se fueron al diablo, porque conoces a alguien que sí sabe dibujar. Entonces, pero bueno, ese es un tema para otro día también, ¿no? Pero la situación aquí es de que creo que como estamos hablando, ¿no? O sea, la primera parte es las influencias, Ajá. ¿no? Las influencias culturales son de suma importancia para poderte interesar, ¿no? Sí. Pero estamos de acuerdo también en el hecho, bueno, no sé si estamos de acuerdo, ¿no? Yo estoy asumiendo ya. Estamos de acuerdo que... No, no estoy de acuerdo. que las personas como que en general no lo tienen muy consciente. Bueno, igual y nosotros porque nos dedicamos a eso, ¿no? Exacto. O sea, igual nosotros porque de pronto hasta nos vamos y hablamos de temas muy rebuscados y rimbombantes, ¿no? Y de pronto es como... Pretencioso. Ajá, ¿no? Y cuando es realmente uno es como el chato realmente en el círculo cultural. Exacto. Pero, creo que la gente no es muy consciente también como de estas influencias o de estas situaciones, ¿no? O sea, Ujú. se nota, como decía, a modo de juego, se nota a modo de, como decías, de entretenimiento en una primera instancia. Creo que sería importante el hecho de empezar a generar también de forma consciente este tipo de incentivos, ¿no? O sea, de empezar a ver contenidos que generaran valor a la educación, ¿no? Porque es muy importante, como les decía, no solamente como para que tengas el dibujito y ya sea, no, sino que te enseña a tener un tipo de pensamiento distinto, pensamiento también a veces crítico, no en todos los casos, pero pues sí es como importante, ¿no? ¿No crees? Sí,
Sí, bastante. Me encanta tu elaboración. ¿Estás de acuerdo? Tal vez, no lo Sí, sé, no lo sé. ¿verdad? Mira, ya estoy aquí, ¿no? Gracias. ¿No? Entonces, y bueno, después del hacer consciente como este tipo de situaciones, justo las influencias también son sumamente importantes, Ujú. porque es muy difícil que algo se desarrolle en un ambiente complicado, ¿no? Estábamos Exacto. escuchando justamente en el cuento, ¿no? Que nos habla de un ser que se está, un ser que está viviendo en un ambiente, pues, áspero, complicado, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Cuando el ambiente no es el idóneo, Sí. no digo que imposible, pero sí, evidentemente, pues, es más sencillo cuando tienes la posibilidad, ¿no? O sea, evidentemente, cuando te generan estos impulsos, cuando te acercan a este tipo de cosas, Ujú. pues es más fácil que te dediques a ello, es más fácil que aprendas de ello, ¿no? Exacto. Y si la gente con la que te juntas también lo replica, pues evidentemente ayuda muchísimo más. Oh, sí. ¿Algo más que quieras agregar en este punto? Pues no, creo que en este momento ya no. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con este tema, pero antes tenemos otra canción el día de hoy, amigo. Vamos al siguiente corte musical. La siguiente canción se llama Nostalgia y Desesperación de la banda Orquesta Calavera. Regresamos después del corte. Esto es Conversatorio por Foro Café Radio. Volvemos. Ahí vamos. Déjame ir, ya me cansé de decirte que no pertenezco aquí. Extraño el calor del lugar que en mi vida he visto, que nunca he conocido, pero es al que quiero ir. Déjame ir. Cada paso que doy levanta polvo del suelo, polvo para soñar que me trae un recuerdo. Lo que daría por no recordar, por salir de aquí. Tomar el primer camino, estoy harto de ti y de tu mundo fatal. Estoy harto de siempre querer algo más de ti. Escaparé, escaparé, ya lo verás. Me iré donde no me encuentren jamás. Cada paso que doy levanta polvo del suelo, polvo para soñar que me trae un recuerdo. Lo que daría por no recordar, por salir de aquí. Tengo nostalgia y desesperación. Nostalgia y desesperación. Nostalgia y desesperación. Y ya estamos de vuelta. Gracias de nuevo a todos por estar aquí en Conversatorio por Foro Café Radio de Prometeo Cinema. ¿Qué te pasa, amigo? Nada, amigo, todo bien. ¿Estás bien? Todo bien, gracias por preguntar. Estamos hablando de educación y cultura. Este es su programa favorito sobre cultura. Continuemos con el tema, ¿te parece? Claro. Bueno, ahorita ya vamos a hablar un poco más como lo del sistema educativo Chan, aquí. chan, chan. No sé si aquí o en cualquier parte del mundo. Pues mira, creo que hace unos meses tuvimos una entrevista con Nagu, es una ilustradora chilena, Ujú. y hablamos justamente del hecho de que somos primos, o Sí, sea, sí, sí. o sea, Latinoamérica Latinoamérica, unida, sí. ¿no? Entonces, sí, tenemos varios puntos en común. Pero, ¿del cuales quisieras hablar, amigo? Cuéntamelo todo. Bueno, ¿Qué estabas pensando?
Pues creo que básicamente como de la educación básica, básicamente. Ujú. ¿Qué hay con ella? Pues no sé, así. Órale. No, me dejó estupefacto tu comentario. No, justo creo que es una parte muy importante, ¿no? De cómo nos desarrollamos ya como adultos y toda esta parte. Pues no sé, es difícil saber qué va a pasar, ¿no? Con qué tipo de educación tengas, ¿no? También como desde tu casa, pero también en la escuela, ¿no? Ahí te encuentras con muchas influencias, creo yo también, como tus amigos, tus maestros, y creo que es lo que te forja en cierta medida. No, y lo que comentas es justo muy importante, el poder de un maestro interesado en este Ajá, tipo de exacto. ambientes, ¿no? Nosotros nos tocó un poco más adelante, ¿no? En secundaria, pero justo el hecho de una maestra interesada en que leyeras, ¿no? En Ujú. que leyeras cierto tipo de libros, ¿no? Y a nosotros nos sucedió igual ya en prepa, ¿no? Que No, igual, o sea, exacto. literatura, que era esta cuestión de pues es que tienen que leer a esto, o sea, mínimo tienen que abarcar Ajá. cierto conocimiento de la humanidad De la humanidad. en los pocos años que van a estar aquí, bola de Exacto. zánganos, ¿no? Entonces, Ajá. sí es muy importante la influencia también de los profesores. Y evidentemente, ¿no? O sea, estamos hablando que ya el hecho de ir a la escuela, aunque sea pública, es ya un privilegio, Exacto. ¿no? Y si a eso pues se agrega la posibilidad o la ventaja, ¿no? O el milagro de que uno de los maestros esté interesado, pues evidentemente eso ayuda a que el desarrollo pues de las infancias y de los adolescentes pues se puedan perfilar más, ¿no? O sea, Ujú. creo que si hay algo que le puedes preguntar a muchas personas que se dedican a la parte cultural o a Ajá. alguna área de la cultura, es esa, ¿no? ¿Qué te llevó a esto? Pues un maestro, ¿no? O sea, de Sí. alguna manera es un maestro tal que me enseñó este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una labor muy importante porque estamos entendiendo que justamente dentro de la educación podemos ver la cuestión del hogar, ¿no? Ujú. La influencia familiar, Sí. y dentro de la institución tenemos dos influencias muy importantes, ¿no? Los educadores y con quién nos juntamos, ¿no? Que tenga como estos intereses a la par de los Ajá. nuestros. Entonces, deteniéndome un poco en la educación preparatoria, creo que ahí es como de las más definitorias, ¿no? Sí. O sea, ahí es donde si justo tus gustos que traías, ¿no? De primaria, Ujú. secundaria se ven truncados por alguien que dibuja mejor que tú, o en todo caso continúas con tu vida y te dedicas a ser un gran ingeniero en animación. Uno nunca sabe, ¿no? O sea, esas cosas, ¿sabe? No Ajá. sucedan. Pero lo importante aquí es de que la preparatoria como que genera ese tipo de circunstancias y de ambientes, ¿no? Es justo el caldo de cultivo Ajá. para esas directrices, ¿no? Me parece mucho que No, y justo porque creo que cuando estás en la prepa estás en una etapa como de exploración, ¿no? También. sí, se te ensachan las caderas, sale pelo Exactamente. donde antes no había. No, Sí, sí. ese tipo de Sí, no, cosas. y creo que también tienes muchas cosas que haces por primera vez, ¿no? Ya sabes. Sí, claro. Ajá. Entonces, pues sí es muy importante, creo, la preparatoria en muchos aspectos, sobre todo porque también es donde eliges a qué te vas a dedicar, ¿no? Que es una gran... es un peso muy grande. Sí, ¿sabes? yo también Porque lo pienso. a los 15, 16, 17 años no tienes idea de a qué te quieres dedicar, entonces... No, y además estás con las hormonas al tope. Exacto, o sea, no es una buena idea que le dejen a un montón de personas sus propios destinos a los 17. Exacto. Y ahí creo que es donde está mal el sistema. Hay varias cosas. Hay varias cosas. Hay varias cosas malas en el sistema. sí. O sea, podría funcionar. Ajá, Más, creo que más justo, bueno, obviamente tenemos una sobrepoblación aquí en México. no. Ujú. Y justo por decir, yo en la secundaria iba con 50 y tantos niños, ¿no? Sí, para empezar. Pero mira, y eso es una realidad nuestra. Exacto. O sea, evidentemente, justo no es por presumir, pero fuimos a escuela pública. Pero este tipo de cosas como que se viven mucho ahí, ¿no? Ajá. El tipo de otros modelos, por ejemplo, como los modelos Montessori, ¿no? O las escuelas activas, que son como más enfocadas a ciertos tipos de desarrollos, ¿no? A Sí, ciertos... justo en ver como, checar qué habilidades tiene como cada niño también, ¿no? Y Exactamente, ¿no? Y que en la escuela pública no da el tiempo, o sea, Exacto. mira... Si no hay abasto realmente. Sí, no, o sea, niño, ven, aprende matemáticas por tu cuenta o vete al diablo, ¿no? Exacto. Entonces, es importante también No, y poner sí, eso justo sobre... vemos ese desinterés a veces, ¿no? En muchos maestros que es como de, yo, si entienden, pues va.
pero sí, no, pues me vale, ¿no? Sí, y por eso hablamos del milagro del educador, o sea, de un educador que realmente le importa, No importa, exacto. llegar y generar este cambio, ¿no? Que sucede pues muchas veces. Sí. Entonces, entendemos que también pues es una cultura, ¿no? Es una cultura el hecho de la educación pública, es una cultura la educación activa, es una cultura la educación Montessori, porque tiene como todos estos rasgos en común, que al final todos convergen, pues ya lo que te lleva como una cuestión pues laboral, ¿no? En algún momento. Al hablar de cultura y de educación, estamos hablando también justamente pues de que a la carga de lo que se nos mantiene, ¿no? Tienes que abarcar esta parte del conocimiento de la humanidad en este lapso de tiempos, que básicamente es el punto de la escuela, ¿no? O sea, la academia básicamente es mira, ya todos los que vinieron antes de ti saben esto, teóricamente tú deberías de saberlo también ahora, ¿no? Y aquí está el trinomio cuadrado perfecto para ver a qué te sirve, ¿no? Sí. Entonces, pero justamente ahí mismo también se engloban las partes de la comunidad, que creo que es lo que no hemos hablado. México, mágico, tiene también como toda esta secuencia de tradiciones y demás que se han mezclado pues también con el marketing, ¿no? Y demás, que van generando, porque ahorita pensaba en esta parte en la cual no puedes pedirle a un niño de 17 años, porque es un niño, realmente, ¿no? O sea, un adolescente, a que defina su futuro a partir de ahí, ¿no? Es complicado. Pero justamente se puede pensar también como en otro tipo de educaciones que ha habido a lo largo de la historia, en la cual una persona crece para ser un guerrero, un agricultor, un carpintero, un oficio, ¿no? Ajá. Que lo sabe desde el principio. Provienes de familia de tal y vas a ser tal, ¿no? Que todavía se repiten algunas veces, ¿no? En ciertas profesiones, ¿no? Como doctores o abogados. Hay casos, ¿no? Hay ciertas cosas. Incluso en artistas hay casos como de, pues mi papá era pintor y yo voy a ser pintor. Ajá, ¿no? Entonces sí se da cuenta que él realmente debería ser solo carpintero. Pero bueno. Sí, justo va como en este asunto de que en México es así, ¿no? Es muy tradicionalista a veces. Y exactamente eso es lo que quería marcar, ¿no? Más allá de todo el conocimiento que se puede generar a partir de la academia, la tradición y el generación a generación, el conocimiento generación a generación local, ¿no? Tanto de una comunidad como de una familia, ¿no? Empieza a generar mucha personalidad, ¿no? De una persona. Sí, justo no es como lo mismo que vengas de un lugar rural a que vengas de la ciudad, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, y hablando justamente de eso, y hablando justamente de eso, no es lo mismo que si bajo todas estas circunstancias tú te dedicas a una situación cultural, evidentemente tu enfoque tampoco va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ya pensándolo en la parte de conclusiones o de trabajo práctico, pues evidentemente tu enfoque va a ser totalmente distinto, ¿no? El hecho de lo que se genera como a nivel centro de la ciudad, lo que se genera en las periferias, ¿no? Lo que se genera en otros estados, shalala, ¿no? O sea, marca completamente una distinción, ¿no? Entonces es importante también hacer conciencia pues de la responsabilidad que hay como en todo ese camino, ¿no? Porque hablamos justo de tradiciones. Imaginemos el ejemplo, el que tenemos ahorita, que hay muchísimos, ¿no? O sea, de una persona que viene de un ambiente rural y que proviene justamente de familia de comerciantes, familia agricultor, bla, 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 lo que quieras, o el oficio que tú quieras. Sí, que trae sus costumbres. Que trae sus costumbres y que por alguna razón decide volverse artista. Por alguna razón, por alguna extraña razón, sus influencias, sus amigos, por algún fenómeno de la historia, decidió dedicarse al arte, ¿no? Y al arte como un área de la cultura, ¿no? O sea, porque hay muchas. Sí. Sí, o sea, pudo haber sido historiador, pudo haber sido muchas otras cosas, ¿no? Pero decidió ser artista, ¿no? Evidentemente es un cambio para la dinámica de su familia, ¿no? Entonces, en esta ruptura, y creo que al final lo que quisiéramos llegar en este programa es justo ver que toda la responsabilidad que hay a partir de ahí, ¿no? O sea, a partir de ahí se puede generar un gran cambio porque nuevas visiones, nuevos enfoques, nuevos pensamientos creativos pueden generar grandes cambios positivos para la sociedad. Pero
si no se incentivan, si no se generan desde ciertos puntos, y que ya vimos que son bastantes, ¿no? Desde la parte de la familia, la parte de la academia, ¿no? La escuela, el enfoque. Y no es que uno de ellos sea mejor que otro, ¿no? O sea, no es como de la escuela activa es más chida que la pública y así, ¿no? Evidentemente no, la escuela pública es mejor. Joe. Te enseña barrio, ¿no? Puedes picar a alguien 5 veces antes de que caiga al suelo, ¿no? Pero justo la importancia y la responsabilidad que hay dentro de nuestros alrededores, porque también si uno que ya se dedicó a esto y que de alguna manera pues le batalló de cierta u otra manera, aún con los privilegios que tenemos, ¿no? Como lo que hablábamos al principio con el show de Bo, ¿no? O sea, él habla de mucho privilegio, ¿no? Él es consciente de todo este privilegio que tuvo para convertirse en el comediante que es, ¿no? En su aspecto suburbano, norteamericano, ¿no? Sí, pues justo, como dices, es la conciencia de lo que, en dónde estás parado, creo yo. Exacto. No, y el enfoque que le da, sí, ¿no? Exacto. O sea, porque no solamente es asumir su privilegio, ¿no? Sino es, quiero hacer algo con ello. Cuestionarlo, ponerse a ver, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Exacto, o sea, desde el punto en el que estoy, puedo hacer más cosas por otras personas para ayudarlas, ¿no? A llegar a cierto punto, ¿no? A cierta reflexión. Entonces, en este aspecto, es importante, pues, poner esa cuestión sobre la mesa, ¿no? Uno dedicándose o no a una cuestión cultural, me parece sumamente importante que genere también espacios, así como el maestro dedicado a su clase, genere también espacios seguros para que si hay alguien que se llega a interesar y no sabe cómo llegarlo, pues pueda hacerlo, ¿no? No sé, se me hace importante tomar estas responsabilidades en cada uno de los aspectos. Sí. ¿No? ¿Te parece? Sí, ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Vas a decir algo más o ya, hasta ahí? No. Yo aquí con ganas de pelear y tú con tus cosas. No, pero no, yo no estoy seguro. ¿Sabes qué? Es mentira. Todo lo que dije es mentira. Olvídenlo, no vale la pena. Perdón, Said explotó. Me exalté. Problemas técnicos, amigos. Vamos a comercial. No, pero es que sí, o sea, ya rompiendo un poquito el papel, a mí me molesta esa parte, ¿sabes? Me molesta mucho que llegas hasta cierto punto y se pierde como el piso, ¿sabes? Entonces, creo que es importante te dediques o no a las cuestiones culturales. Pues conocer tus raíces. Ser consciente de tu cultura. Exacto. Y tu cultura es muy compleja, pero ser consciente de algo, sobre ¿no? todo de la embarrada México. a este momento deberías saber ese tipo de cosas, más o menos, ¿no? Exacto. Que estaría bien. Yo opino eso. Como saben, ustedes pueden opinar algo diferente y pueden dejarlo en los comentarios en este post o posteriormente. Exacto. Creo que acabamos el día de hoy, amigo. Tenía ganas de sacarlo. Sí, sabía que tenías algo atorado ahí. Sí, ya salió. Ya te sientes libre. Un poco más. Ahora Pues, respira hondo. Sí, ya. Sí. Zen. Estoy zen. Mi mantra es estoy zen. Te agradezco mucho, amigo, acompañarme una vez más en este querido programa. Estuviste muy callado al principio, pero en general después también estuviste muy callado. Así que fue un poco 50-50. Es mi personalidad, amigo. Agradezco a César en los controles, Juan Carlos en la producción de este programa, Oscar Castañeda en la realización del mismo. Esto fue Conversatorio por Foro Café Radio. Recuerden que Prometeo Cinema tenemos un montón de contenidos para ustedes. Así que nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Conversatorio. Hasta el próximo viernes. Nos vemos. Muchas gracias. Nos van a torcer, Juan. Oye, Juan. Tengo que preguntarte desde ese tiempo. ¿Por qué tu gorra dice Francisco?